muchísimas gracias por haber asistido a este evento de Grupo IDEA. Deciros que estáis en el Design Center, que es como nosotros lo llamamos, nuestro showroom, de ARPA y Trespa, que como veréis somos fabricantes de todo lo que es paneles fenólicos. Que sepáis que tenéis aquí este espacio básicamente para vuestra disposición. Bienvenidos a la 11ª edición de IDEA Pica Pica. Muchas gracias a todos por estar aquí. En esta ocasión nos acompaña un amigo, Xavi Ferrés, nos ayudará a pensar, nos ayudará a reflexionar. Es arquitecto, máster en tecnología de la edificación, es experto en el diseño de fachadas ligeras, su actividad docente, las universidades, todos los artículos que tiene publicados, más de 100 conferencias que ha realizado. Vosotros ya lo habéis hecho gracias al señor Google. Xavi Ferrés es pasión. Y sin pasión, ya lo veréis, nada de lo que nos va a explicar sería posible. ¿Por qué 10 ideas? 10 porque bueno, parecía que 10 era un número redondo y al final en vez de 10 van a ser 9. Lo de las ideas es porque me da la sensación de que pensamos muy pocas veces. El problema es ponernos a pensar y pensar que muchas veces tampoco hace falta tener una respuesta, tener una idea clara de cuál es el resultado de lo que vamos a plantear. Este es nuestro contexto es Barcelona, la tecnología de Barcelona. Trabajamos afortunadamente por todos lados, con muchísima energía, con muchísimas ganas, con pasión y nos planteamos la primera pregunta. Nos hemos acostumbrado en momentos de exuberancia en los que vamos añadiendo cosas y muchas veces estas cosas son contradictorias. Lo que conseguimos, no porque un encadenado de ideas buenas tiene que dar como resultado una buena idea, sino simplemente lo que ocurre es que podemos estar perturbando las posibilidades que tiene cualquiera de estos elementos que tenemos aquí. Aquí hay 25, 30, yo qué sé, tenemos gráficos hechos con 130, 140 cosas diferentes, ¿no? Entonces, no todo lo que suma resta. Psicólogo entre 40 y 50 y se dedicó a estudiar cuáles eran las necesidades básicas y cuál era el orden en el que había que cubrirlas. Necesidades de tipo fisiológico, de tipo seguridad, afiliación, reconocimiento, autorrelación. Si esto lo traducimos en términos de fachada, tienen necesidades puramente fisiológicas, han de ser estancas, han de poder respirar, se han de poder ventilar, nos hemos de proteger del sol, tienen que ser estables, etcétera, etcétera. Y el asunto está en que, a partir de aquí, en esta cuestión de afiliación, muchas veces intentamos hacer arquitecturas que se signifiquen y que sean reconocibles como tal. Que un estadio lo parezca, que una clínica lo parezca, que un edificio de viviendas lo parezca. El reconocimiento viene dado por la singularidad, por el autor. Muchas veces es que es de fulano y aquello ya es un nivel más. Y el último de los niveles, estas arquitecturas que tienen algún valor más, que han sido punta de lanza en la tecnología, que han sido verdadera vanguardia o que simplemente se lo reconoce con un sello, con un premio o con un premio al autor incluso. La primera fase del proyecto, que sería terminar el proyecto de ejecución más o menos redondo. La segunda sería en la fase de ejecución material. Cuando lo sumamos nos encontramos con esto. Si nosotros seguimos ordenadamente esto, hay que ir verificando en sucesivas idas y vueltas, porque no es un avance lineal, podemos llegar a equivocarnos, pero si nos equivocamos sabemos de dónde venimos. Es muy fácil corregir el tiro y continuar avanzando, si no, no es posible. Francamente, no he conseguido encontrar en 25 años 25 cosas que sean verdaderas aportaciones al sistema. Estamos hablando de perfiles de gran sección, de perfiles con rotura de puente térmico, de perfiles que inicialmente no eran ni tubulares. Del año 67 al año 2010 ya podéis ver la complejidad de gomas, juntas sellantes, todo este tipo de recursos que va teniendo la geometría para poder engarzar y para poder descomprimir perfiles de acero o de aluminio, con rotura de puente térmico evidentemente, ya para vidrios de diferentes espesores, siliconas estructurales, fijos, practicables, con galces, sin galces, construcción modular. Desde el año 61 hay publicaciones en las que podemos ver que esta construcción modular o bien aspectos funcionales y conceptuales. Esto es una fachada de doble piel, que es un captador de energía del año 29. Una doble piel que tiene un reconvertidor de energía que el aire caliente o frío en función de la estación del año se incorpora directamente al circuito de clima. Y lo mismo ocurre con los materiales. Se han reformulado materiales y productos. Y lo mismo con todo el utillaje para poder hacer con el mismo material diferentes mecanizados y poder controlar el proceso. Ya no hablamos de los vidrios monolíticos, los vidrios de capas, los vidrios de capas magnetrónicas, los laminares, sino ya con diferentes aportaciones como han sido las serigrafías. Y ahora pues se hace con digital printing con una precisión muchísimo mayor. Lo mismo pues la incorporación de los LEDs en todos los sistemas de fachada. ¿Cómo domesticamos esto? Pues para mí solo hay una solución, que es dibujando a mano, que para mí es una manera
muy diferente de entender las cosas. Dejo de ser un observador y participo. Dejo de tener una cosa en la pantalla y la tengo en la mano. Dejo de ver los objetos como una imagen que luego veremos, y lo que estoy haciendo es entender cómo funcionan, entender cuáles son los componentes y para qué sirve cada una de las cosas, y esto a las diferentes escalas hasta empezar desde el tornillito de aquí a llegar a la obra terminada. La fachada era portante, la fachada abrigaba, la fachada contribuía a la inercia térmica del edificio, tenía huecos, la ordenaba, la jerarquizaba, jugaba con las sombras, jugaba con las cornisas, con los diferentes órdenes, se entendía perfectamente la fachada. Y el muro cortina nos plantifica una cosa que pasa por delante de la estructura y resulta que nos lo hemos creído todos. El alma tiene que ver con el usuario, tiene que ver con el lugar, tiene que ver con el creador, tiene que ver con la sociedad, tiene que ver con el entorno. Y con una cosa tan elemental como puede ser simplemente orientar bien un edificio, que no se hace, porque priva más otro tipo de órdenes, otro tipo de cosas de las que no suman, es decir, de las que restan eficacia y eficiencia de un edificio. En el sentido contrario, no nos pensemos que solo las geometrías son pura arquitectura. Nuestra obligación es detallarlas, hacerlas construibles, entenderlas y buscar este tipo de feeling con los materiales y con la arquitectura. Edificios que están iluminados desde dentro, edificios que se han iluminado desde fuera para poder explicar alguna historia, o simplemente edificios que explican historias con diferentes tecnologías, ya sean fijas, ya sean practicables, cambiables, o que simplemente lo que están haciendo es añadirse encima de las pieles que ya teníamos. Hay que rebobinar y hay que pensar que las catedrales ya tenían historias en color, que se veían de día y de noche de manera diferente, y desde dentro y desde fuera. Y ya nos contaban una historia, los vitralls son muy antiguos y nosotros seguimos haciendo lo mismo. El garaje Marbeth era un garaje que estaba cerca de Étoile, en París, tenía un alarde de formato de vidrio, pero fijaros los vehículos que había. Y aquí había dos componentes. Uno, la luz, estamos hablando del año 28-29, y estamos hablando del automóvil. Los ejes del progreso de ese momento. Una arquitectura valiente en el centro de París. El señor Apple hace lo mismo. En vez de automóviles tiene electrónica, en vez de grandes formatos tiene grandes formatos transparentes, y es un alarde de construcción. 80 años más tarde estamos aquí otra vez intentando empatar con grandes formatos. El cilindro de Shanghái, 13 metros y medio, ha habido que juntar dos máquinas, ha habido que hacer transportes especiales, no había formatos. Imaginaos 13 metros y medio cuando en España no hay vidrios de más de 6,25. Siempre con el mismo interés de ser punta de lanza, de ser la absoluta vanguardia. Y esto está clarísimo. No podemos añadir cosas indiscriminadamente si no sabemos cómo funcionan. Todas las cosas tienen su orden. Y si no, no encaja. Y si no, no lo podemos desmontar. No sabemos nunca cuál va a ser la última sorpresa. Por tanto, hay que tener básicamente racionalidad. Se tendría que interpretar tratando la fachada como un ser vivo. Y lo que no hemos de hacer es invertir las prioridades ni fugarlas. La lectura de esto, vamos a llevar las cosas mínimamente ordenadas. Se intenta muchas veces cuando se está haciendo el proyecto de construcción, que la gente sigue inventando. Pues no, señor, no se puede, ya hemos llegado tarde. Ya no podemos ensayar. Estamos construyendo, no podemos hacer un ensayo de estanquidad de un nuevo sistema con la obra en marcha, no se puede. Todo este bocata de pisos se tiene que aguantar y tiene que ser soportable. Si nosotros estamos ordenando las ideas, pues claro que nos podemos equivocar, pero nos habremos equivocado por lo menos apurando, no por error. A mí me parece que estamos evolucionando razonablemente bien, pero es que nosotros estamos construyendo para el futuro. Este señor lo que quiere es que esto caduque dentro de 3 años. Y el botijo, el tío que lo inventó, pensó, tengo que tener un botijo para toda mi vida. En construcción y en edificación nosotros estamos haciendo cosas que tienen que durar. Tenemos magníficos ejemplos de cosas que han durado y que no admiten una reforma indiscriminada porque están muy bien planteados. Dibujando a mano y en la pizarra. En la pizarra quiere decir cuando hay intercambio con los alumnos. Hay que seguir formándose y hay que seguir aprendiendo. Y hay que seguir con metodología, hay que reflexionar y evidentemente con autoexigencia, que es una de las vías de evolución. Y hay que llegar al transdisciplinar. De lo que se trata es de trabajar en red, absolutamente coordinados, para que de ahí solo salga una idea que es la que mejora el resultado final.
Estamos trabajando las fachadas como si fuera packaging puro. Hay que discriminar lo que es moda o bien lo que es tendencia. Lo que es tendencia a la sostenibilidad. Arquitecturas más o menos orgánicas. Iluminarse dentro, que era la primera necesidad que había. El paso siguiente es iluminar las calles, el edificio a través de la iluminación de fuera y de la iluminación propia. El paso siguiente es tratar los edificios con su propia iluminación, y esto ocurre cada vez más. Lo peor que nos va a pasar es que vivamos dentro de la bombilla. Estamos haciendo envolventes que las estamos forrando de pura iluminación y de puro mensaje, que lo que están haciendo es perder esta permeabilidad tan importante y este reconocimiento del orden, de la jerarquía, de la simetría, de la proporción. De Marbef a Apple han pasado 80 años y parece que el planteamiento es el mismo. 4 años más tarde, el señor Apple hizo desmontar el que tenía e hizo uno nuevo. Primero tenía 90 placas con 10 costillas y en el 2012, 4 años más tarde, lo hizo desmontar con 15 placas y 4 costillas. A pesar de todo, creo que vale la pena, porque esto es lo que ocurre con la Fórmula 1 y la automoción. Es decir, hemos de buscar la tecnología de vanguardia para que esto luego se pueda abaratar los costes. Hay muchísima ciencia, hay muchísimo interés en avanzar. Es importante que la gente tenga ideas, que haya renovación generacional. Es importantísimo que la gente tenga ganas de aprender y de demostrar que sabe y que sea absolutamente ingeniosa. Y en este trabajo transdisciplinar están los que diseñan las máquinas de corte, los que diseñan el autoclave, los interlayers laminados, el que descubre el pegamento que funciona como grouting para que las articulaciones de los laminados de vidrio, etcétera, etcétera, etcétera. Es que le pones pasión. Es que si no, yo creo que no vale la pena levantarse cada mañana. Gracias.